Para escuchar más testimonios, historias de vida, también saber cómo están atravesando estos días durísimos y verdaderamente muy tristes para toda la comunidad de Israel. Estamos en contacto ahora con Gustavo Daniel Peretnik, escritor y filósofo argentino-israelí que está en estos momentos en Jerusalén y muy amablemente accedió a conversar con nosotros. Gustavo, buenos días. Agostina Scioli te saluda desde la Argentina. Hola Agostina, un gusto. Igualmente. Bueno, desde ya lamentamos, sabemos que son días durísimos, lo vemos en los distintos medios de comunicación, los videos, las imágenes, los testimonios de cada uno de ustedes viviendo allí en Israel. ¿Cómo han sido estos días para vos? En lo personal, con mi familia estamos bien, pero no existe israelí que no tenga algún amigo, pariente, vecino que no esté enlutado. Es general la dimensión de este ataque brutal, sádico, diría, eh, crece con los días porque vamos tomando la suficiente perspectiva. Claro. Hoy se acaba de ir en su visita amistosa el presidente de los Estados Unidos. Es el primer presidente que visita Israel en el momento de una guerra. Por supuesto, hubo muchos que estuvieron en Israel. Estados Unidos siempre fue un firme aliado de nuestro país. Pero en este caso es muy importante la expresión de solidaridad. Lamentamos que no sea universal. Hay muchos sectores en distintos países que no se conmueven con violaciones a mansalva, con quemar niños delante de sus padres, con degollar, decapitar, todo no los conmueve. Terminas de contarles, mostrarles, exhibirles esta barbarie y te responde, bueno, pero la ocupación, pero los territorios, pero los reclamos. Realmente hay un cierto tipo de gente que está detenida no solamente en el tiempo, sino en una amoralidad que despierta repelencia. Bueno, probablemente las declaraciones de, por ejemplo, un mandatario latinoamericano, ¿no? De Gustavo Petro, del presidente de Colombia. Sí, Gustavo Petro y Evo Morales son Sí. casos extremos, porque no solamente no expresaron empatía, directamente empezaron a atacar a la víctima apenas comenzaron las agresiones. Cuando jamás cometió todos estos crímenes, Petro no dice, bueno, pero como los sectores progresistas de otros países. Petro dice, está muy bien, así tiene que ser, y Claro. se enoja encima con Israel porque no solamente porque responda, sino porque a Israel le duelan estos ataques y él ya eso lo ve mal. Es una cuestión patológica. La judeofobia es en general una sociopatología, pero en algunos casos se da con extrema virulencia y ese es uno de los casos. Yo creo que va a ser un boomerang porque el pueblo colombiano en general tiene una actitud de mucha amistad hacia con Israel Sí. y por lo tanto que le surgiera a este presidente con esta virulencia en su ataque contra los judíos por defenderse de una agresión que a todas luces fue brutal, creo que va a repercutir también en su popularidad. Bueno, Lo espero. Gustavo, hemos tenido inclusive la oportunidad de hablar con varios colombianos. Nuestra cadena de noticias, nuestro noticiero sale inclusive desde Colombia y muchos han expresado sentir vergüenza también claramente por las declaraciones. Inclusive hubo un comunicado por parte de ex embajadores de Colombia tratando de dejar bien asentado que ese no era el reflejo de la opinión del pueblo colombiano y tampoco del arco político, ¿no? Así que se han esforzado en los últimos días en remarcar eso y en expresar, a diferencia del presidente, su solidaridad para con el pueblo de Israel. He leído por allí algunas de tus declaraciones, hiciste referencia a la ayuda internacional que están recibiendo también en Israel, pero esbozaste la posibilidad de que cuando comience la contraofensiva esa solidaridad pueda llegar a disminuir. No sé si la solidaridad, las expresiones pasan a ser más políticas. El hecho de que obviamente para defendernos vamos a tener que usar la fuerza y aquí quiero pasar un mensaje claro a todos aquellos que también se expresan con tanta superficialidad, mezclando, confundiendo lo que es el uso de la fuerza con la agresión. Claro. Es decir, uno puede usar la fuerza para defenderse o para defender causas nobles. El uso de la fuerza no está necesariamente mal. Puede usarse la fuerza para cosas muy positivas. Lo malo es la agresión y nosotros somos los agredidos, violentamente agredidos. Y decía que cuando usemos más fuerza, por ejemplo, en el ingreso directo
en la Franja de Gaza, sin ninguna duda que van a haber víctimas colaterales. La diferencia es que nosotros no buscamos que mueran civiles, nuestros blancos son siempre militares. Lo que pasa es que el Hezbollah los utiliza a sus propios civiles como carne de cañón. Claro. Ellos no, ellos tienen como blanco a los civiles, a ellos los quieren matar, porque finalmente lo que quieren, según dice la plataforma del Hezbollah y declaran ellos permanentemente, es matar hasta el último judío, además de destruir la civilización occidental e imponer la versión más sanguinaria del Islam sobre ella. Entonces, cuando usemos la fuerza para defendernos, y se produzcan daños colaterales que nosotros preferiríamos que no se produjeran, pero que son inevitables, como en toda guerra, no hay guerra en donde no mueran inocentes, ahí van a empezar las voces de solidaridad a atenuarse un poco, sobre todo porque las críticas van a venir más fuertes. Imagínate si Petro tuvo el caradurismo de poder expresarse en contra de Israel apenas nos agredieron. ¿Qué van a hacer gente de su calaña cuando nosotros ya estemos defendiéndonos con firmeza? A eso me refería y bueno, hay que estar preparados. En estos momentos lo último que nos debe preocupar es qué opinan los demás. Tenemos niños, ancianos, sobrevivientes del Holocausto secuestrados en Gaza, están secuestrados, maltratados, filman cómo los maltratan y se jactan de ello. Es el sadismo puro. Eso obnubila toda posibilidad de pensar en otras cosas y seguro no pensar en cuán populares podemos ser ante los ojos de los Petros y los Evos Morales. Nosotros nos vamos a defender con firmeza y esta guerra tiene que terminar en una victoria contundente, categórica, irreversible de Israel. La situación de vivir con vecinos trogloditas que de vez en cuando cometen atentados contra Israel es una situación que ningún país toleraría. Y nosotros ya la hemos tolerado durante muchos años. El Hamas, además, vivía o gobernaba en una franja que era virtualmente independiente. Ustedes saben que Israel es la única democracia del mundo que echó a las patadas a su propia población civil de Gaza para permitirle a los gazatíes crear una propia sociedad que podían haber aprovechado todos los recursos que Israel dejó ahí, sus invernaderos, destruyeron absolutamente todo. Podrían haber creado, como se decía en ese momento, un Singapur del Medio Oriente, crear centros turísticos en Gaza, lo que fuere, pero ellos no buscan nunca construir lo propio, sino destruir lo ajeno. Lo que los motiva es destruir lo ajeno. En este caso, nosotros somos el ajeno perfecto para ser blancos de su agresión. Gustavo, puntualmente estás en Jerusalén, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se convive con este dolor a diario, digamos, independientemente de convivir con lo que implica que suenen las alarmas varias veces al día, pero el dolor de no saber cómo están algún conocido en caso de que esté dentro de los rehenes, el dolor de haber perdido un familiar, de haber perdido un amigo, la preocupación también si tenés algún conocido alistado en el ejército, el miedo también, estimo, a salir a la calle? Mi yerno está movilizado a la espera de que se produzca el desenlace con la infantería. De todos modos, la pregunta es muy atinada porque despierta, Agostina, sensaciones encontradas. Por un lado, cuando esto ocurre, lo primero que nosotros todos queremos es levantar el ánimo de la gente. Claro. El objetivo número uno, y aparte hay tantos israelíes dedicados diariamente a tratar de levantar el ánimo, de hacer shows callejeros, de ir a entregar comida, de traer una sonrisa a los hogares más golpeados. Por otro lado, es desgarrador, porque no se me ocurre un sufrimiento más atroz que tener a un niño secuestrado por este grupo bestial y no saber su destino. Recordarás una de las primeras imágenes que llegó de este chico de 5 años al que lo estaban hostigando niños palestinos y los adultos los incentivaban. Y él gritaba, mamá, mi mamá, salió por todos lados este video. Sí. Imagínate ponernos un minuto en la piel de los padres de este chico es sencillamente insoportable. Entonces, por un lado, es desgarrador cada caso y cada funeral al que debo ir, por supuesto, que conmueve hasta las lágrimas. Pero por otro lado, vemos como nuestra misión tratar de traer alguna sonrisa, algún aliento, alguna mano amiga, el calor de un hogar, ayudar en lo que se puede, y esto pasa por darle a la gente más ánimo. Así que tu pregunta parece simple, pero no lo es, porque la reacción es mezclada. ¿Qué podemos hacer con los que más dolientes están?
Claro. Me quedé también, hace algunos minutos entrevistaba a un ciudadano israelí que vivía en Ashkelon, que fue evacuado y hoy por hoy está alojado gracias a la solidaridad de una familia que en realidad no conoce. Hizo un pedido a través de redes sociales de que tenía que abandonar su casa después del ataque de aquel día sábado 7 de octubre y el martes tuvo la oportunidad de trasladarse y convive con gente que en realidad no conoce, pero que abrió las puertas de su casa, nada más y nada menos, están allí conviviendo. Y yo le decía también cómo es el día a día y él me comentaba, bueno, si yo me caigo, si yo no puedo salir adelante, se caen conmigo otras 4 personas, que eran sus 2 hijos, su mujer y su madre, anciana, por cierto. Entonces también, digo, esta lucha, si se quiere, diaria, sobre todo cuando hay niños, hay hijos, inclusive adolescentes en una familia, el tratar de explicarles, por un lado, lo que está sucediendo, el tratar de decir, bueno, ¿cuándo termina esto? Porque los chicos también, en medio de su inocencia, preguntan, ¿cuándo voy a volver a mi casa, no? El hombre lloraba conmovido porque había perdido amigos muy cercanos, amigos de toda la vida, pero a la vez me decía, yo no puedo mostrar esta debilidad delante de mi familia. Y es esa dualidad también a la que vos hacías referencia recién, en otro plano, ¿no? Exactamente, pero te diría que, perdón por la jactancia, este es un país de héroes, es un país de héroes. Lo que la gente está dispuesta a hacer por otras personas, por los soldados, la actitud de soldados, ahora que sabemos todavía no todos los detalles, pero muchos más detalles de lo que pasó ese 7 de octubre macabro, Sí. la actitud que tuvieron muchos de entregar sus vidas para salvar a decenas de otras personas que estaban ahí, es sencillamente emocionante. Y por lo tanto, insisto, puede sonar un poco ampuloso, pero me siento orgulloso de estar aquí en estos días. Es un verdadero privilegio. Es no solamente el Estado del pueblo judío, del cual todo el pueblo judío debería estar muy orgulloso, sino la vanguardia de la civilización. Y esto lo hablo mucho con amigos no judíos. Israel pelea la lucha por la libertad en el mundo y debería despertar la gratitud de las personas que quieren ser libres. Porque cuando escucho a estos, no quiero llamarlos ignorantes, porque ignorante es el que no sabe, el que no quiere saber es mucho peor que ignorante, es un Sí. obtuso. Cuando los escucho con estos cánticos de, por ejemplo, libertad a Palestina, uno no sabe de qué están hablando. Es decir, libertad de que quieren vivir bajo el Hamas, esa es la libertad de vivir en el medioevo y que decapiten a los desvíos y que ejecuten a opositores y que persigan a las mujeres. Esa es la libertad que quieren. ¿De quién están hablando? ¿De qué tipo de libertad? Porque la parte de Palestina más libre que existe, abismalmente más libre, se llama Estado de Israel. Aquí es donde hay verdadera libertad. Entonces, cuando ellos dicen libertad palestina, están repitiendo una muletilla retrógrada que no tiene ningún contenido y apenas escarbas un poco te das cuenta de que no saben ni de qué están hablando. Es puro odio. Bueno, claro, es que es todo un sistema perverso, ¿no? Digo, desde la preparación de los niños, ese video al que vos hacías referencia, es una muestra muy chica de cómo desde chicos, desde pequeños, desde sus primeros años, por supuesto reciben también ese tipo de educación, ¿no? Si es que podemos llamarlo educación. Y te agrego algo que también va a sonar polémico, pero no nos conocemos tanto, pero no me molesta sonar polémico. Pero ¿por qué reciben esa educación? ¿Quién la sostiene? ¿De dónde vienen los maestros? Claro. ¿Quién les paga? La respuesta es, aunque produzca, aunque estremezca, es las Naciones Unidas. La UNRWA es la que provee de esta educación. El presupuesto de esta educación la da el mundo, no viene de dinero de ellos. Y a veces incluso se denuncian a profesores y a libros que son editados por las Naciones Unidas y que contienen páginas de virulenta judiofobia. Ni que hablar de profesores que alaban permanentemente el terrorismo. Claro. Esto algún día tiene que cambiar. No puede seguir siendo que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 98% de sus censuras, de sus denuncias, de sus condenas, el 98%, no estoy hablando en términos metafóricos, es el número literal, de sus condenas son contra Israel. Pues puedes imaginarte, Agostina, queda un 2% para distribuir en 194 otros países que incluyen, por supuesto, a Corea del Norte, a Irán y a toda la perla de derechos humanos que pulula por ahí. Gustavo, ¿cómo imaginas el desenlace de la guerra?
Aquí no soy nada original. Los israelíes en general, te diría que la abrumadora mayoría espera un resultado categórico, contundente. Esto no da para una vuelta más y que después nos detengamos un poco y que haya una tregua de un año. Nada. El gobierno del Hamas debe desaparecer de la faz de la tierra. ¿Cómo exactamente? Obviamente yo no soy un experto en temas militares, pero confío plenamente en que quienes están manejando la situación la manejan muy bien, y en ese sentido el apoyo norteamericano es muy importante como disuasivo, porque aquellos que quieren también provocar a Israel y meterse en estos momentos para atacarnos, están pensándolo dos veces, porque tener portaaviones americanos cerca de tu frontera hace que no te lances a un ataque con tanta facilidad. Y agrego, la cabeza de la serpiente, todos sabemos, se llama Irán, los ayatolás iraníes. Ahí está el nudo de la cuestión, el nudo gordiano y la usina de terror en el mundo. Si esta guerra termina, y esto ya sería demasiado optimista, pero si termina con la caída del régimen de los ayatolás como quiere el pueblo iraní, va a ser una página gloriosa de la historia y va a empezar una nueva historia. Si no termina con la caída de los ayatolás, pero termina por lo menos con la destrucción del aparato gubernamental del Hamas en la Franja de Gaza, bueno, eso nos dará por lo menos a los israelíes una gran tranquilidad de que los terroristas no son nuestros vecinos ya. Gustavo, un placer conversar contigo. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Fuiste muy amable. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Hasta luego.